Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del embarazo ectópico. Es un tema de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Muy bien, ya habíamos tocado el tema del aborto, este es el segundo tema. Entonces vamos a hablar de sus factores de riesgo, sus localizaciones, dónde es más frecuente, cómo vamos a llegar al diagnóstico, su clínica y su tratamiento y manejo. Muy bien. Muy bien, hablemos de la segunda patología, el segundo tema dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que sería el embarazo ectópico. Muy bien. ¿Qué es el embarazo ectópico? Como siempre les dije de manera lógica, ¿qué dice su nombre? Es un embarazo. Ecto quiere decir fuera, ¿no ve? Endo, dentro. Entonces, ectópico, embarazo fuera de la cavidad uterina. La definición es la implantación o la gestación que sea fuera de la cavidad uterina. Lo principal o lo más común va a darse en los anexos, muy bien. Entonces, la implantación se va a dar mayormente en las trompas de falopio, también podría ser en el mismo ovario, en la cavidad abdominal también, o por fuera, en cualquier parte fuera del útero. La etiología, como acá dice, el denominador común es el retraso en el transporte del óvulo. Recordemos que el óvulo va a viajar por toda la trompa de falopio hasta llegar al útero. Entonces, si va a haber un retraso, este se va a implantar donde se encuentre en el día 6 a 7 post fecundación. Muy bien, entonces va a haber un retraso y esta implantación se va a dar en el camino hacia el útero. Muy bien. Ok, los factores de riesgo, como siempre te van a enseñar o te han indicado tus docentes, mayormente en ginecología, el principal factor de riesgo de una patología ginecológica va a ser la misma patología pero de manera previa. Entonces el principal factor de riesgo va a ser un embarazo ectópico previo. Otro factor de riesgo sería una cirugía tubárica previa, que es lo que quiere decir que de alguna manera se haya afectado o se haya fibrosado la trompa de falopio. Esta es la que nos va a dar mayor riesgo relativo. Mucho ojo, eso es una pregunta de examen. Muy bien. La enfermedad pélvica inflamatoria, esta es obviamente más frecuente en mujeres jóvenes con diferentes parejas sexuales. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Va a haber una inflamación en los anexos, más propiamente dicho en la trompa de falopio, y al haber esta inflamación puede resultar en el retraso del transporte del óvulo y se va a fecundar donde, perdón, se va a implantar donde se encuentre en el momento de los 6 a 7 días post fecundación, como indicamos. Otros de los factores de riesgo serían el dispositivo intrauterino, el DIU, la exposición al fármaco que es el dietil etilvestrol, el tabaquismo y las técnicas de reproducción asistida. Hablemos de las localizaciones. Como les dije, se va a dar este embarazo, como podemos ver en la imagen, fuera de la cavidad uterina. Entonces encontramos diferentes tipos de lugares donde se va a dar la implantación. Muy bien. La localización más frecuente va a ser en la trompa de falopio. Estas nos van a tienen la frecuencia de más del 90% de todos los embarazos ectópicos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el trayecto de la trompa de falopio se va a dar la implantación. En estos casos, o sea, en este 90%, un 80% de este 90% se va a encontrar en la porción ampular. Muy bien, como podemos ver acá, en la porción ampular. Seguido de frecuencia, el, en la porción istmica, como podemos ver acá, se va a dar el 12% y esta es la que nos trae un mayor riesgo de rotura precoz. Esta rotura se va a dar de este embarazo ectópico entre las 6 y 8 semanas. Siguiendo aún en la trompa de falopio o en la parte tubárica, como le vamos a llamar, la porción o la implantación infundibular va a ser de una frecuencia del 5%. Ya llegando a prácticamente el espacio intersticial del útero,
va a tener una frecuencia del 2% y esta va a tener un mayor riesgo, mucho ojo, de rotura, pero que dijimos hace rato había rotura precoz en el istmico. En este caso va a haber una rotura tardía y al ser una rotura tardía, recuerden que va a haber una mayor cantidad de vascularización, entonces va a ser con un sangrado más severo. Muy bien, este va a darse entre las 8 a 16 semanas. Dentro de la frecuencia vamos a encontrar el que le sigue, que los embarazos ectópicos abdominales llegan a un 1.3% y estos embarazos ectópicos son los únicos que podrían llegar incluso a una gestación a término. Muy bien. En el caso de seguimos en la frecuencia, vamos a hablar que los embarazos ectópicos intraligamentarios están en un 0.1%, esto en el ligamento ancho, los ováricos en un 0.5% y los cervicales en un 0.1%. Muy bien. Muy bien, en la clínica, ¿qué es lo que dijimos que tema es este? Son hemorragias de la primera mitad del embarazo, entonces va a haber una hemorragia, un sangrado, en este caso de los embarazos ectópicos va a ser generalmente escaso y oscuro, muy bien, va a ser mayormente severo solo en los casos de rotura tubárica, muy bien. Va a haber mucho dolor pélvico a la palpación de anexos y movilización cervical, que prácticamente esta sería la misma clínica que una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, pero ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Un test de embarazo positivo, y también dentro de la anamnesis deberíamos indicar a la paciente que nos refiera si es que hubo amenorrea, si es que hay amenorrea previo a toda esta clínica. Muy bien. Vamos a confirmarlo con un test de embarazo positivo y también con una ecografía. Como podemos ver acá en la imagen ecográfica, el útero y el embarazo ectópico fuera de este. Muy bien. El diagnóstico. Primero vamos a observar obviamente la clínica y vamos a hacer un diagnóstico en base, o vamos a confirmar el diagnóstico, perdón, en base a la ecografía transvaginal. Este es el primer paso en el cual vamos a evidenciar un saco gestacional, obviamente fuera de la cavidad uterina. Dentro de nuestro diagnóstico, algo muy importante es la beta-HCG. ¿Qué es lo que dijimos en un embarazo normal? Normalmente se va a duplicar cada 2 días, o sea, cada 48 horas. Duplica su valor y en el caso de que sea un embarazo ectópico va a crecer aproximadamente solo el 50% cada 48 horas, o sea, cada 2 días. Muy bien. En caso de que tengamos una beta-HCG positiva y encontremos valores de 1500 más una ecografía vacía, vamos a solicitar una beta-HCG seriada. O sea, una beta-HCG el laboratorio cada 2 días para observar si es que se están duplicando o solo si es que está creciendo el 50% para confirmar nuestro diagnóstico. Muy bien. Y en el caso de encontrar una beta-HCG mayor a 1500 más una ecografía vacía, debemos buscar una masa paranexial, obviamente, o también líquido libre en cavidad peritoneal para que sea una sospecha de embarazo ectópico. Obviamente se va a confirmar en caso de encontrar el saco gestacional fuera de la cavidad uterina. El diagnóstico de confirmación es por laparoscopía, o sea, se supone que la confirmación nos lo va a dar la laparoscopía y también la anatomía patológica, o sea, patología. Pero no podemos esperar a este diagnóstico prácticamente en caso de que nuestra paciente se encuentre hemodinámicamente inestable. Entonces, por eso debemos hacer el diagnóstico o basarnos el diagnóstico en base a la clínica y a la ecografía. Muy bien, hablemos acerca del tratamiento. El tratamiento se va a basar en 3 diferentes conductas que vamos a tomar con nuestros pacientes. La primera conducta es la conducta expectante, o sea, debemos observar este embarazo ectópico, cómo es que va a evolucionar. En el caso de encontrar una paciente asintomática y encontremos en su ecografía la presencia de un embarazo tubárico, más específicamente en región ampular, no haya sangrado, no haya datos de dolor y la beta-HCG
sea menor a 1000 miliunidades, vamos a utilizar esta conducta expectante, vamos a hacer un seguimiento ecográfico y con beta HCG seriada de manera semanal. Muy bien, en este caso las pacientes nos llegan en forma de un control rutinario. ¿Por qué? Porque prácticamente acá está asintomática. Entonces la paciente no ha venido porque ha habido un sangrado, no ha venido nada. Ha venido porque ella tiene una amenorrea y quiere hacer un control de rutina o un control para saber si está embarazada. Y nosotros repentinamente encontramos dentro de su ecografía o su beta HCG estos datos. Muy bien, entonces a esta paciente le vamos a indicar que vamos a tener una conducta expectante, vamos a seguir con ecografía viendo que este embarazo tubárico no vaya creciendo en diámetro en la ecografía y que la beta HCG, obviamente, como indicamos, en un embarazo ectópico va a ir progresando de 50% en 50% cada 48 horas. En este caso, si hay una resolución espontánea, como dice acá, la beta HCG va a disminuir, igual lo mismo, el diámetro ecográfico del embarazo va a disminuir. En el 10% de estos casos de los abortos tubáricos, perdón, en el 10% de los embarazos tubáricos vamos a encontrar un aborto tubárico, que quiere decir que ha habido una resolución espontánea y se ha reabsorbido. Esto entonces va a indicar que ese caso ya no necesita ningún otro manejo. Pero mucho ojo, en el 90% de estos casos va a existir una rotura tubárica. Entonces mucho ojo, hay que tener mucho cuidado con esta conducta expectante. Hay que hacer este seguimiento para saber qué otra conducta podríamos tomar. Muy bien. En el 90% de los restantes, como indicamos, va a haber poca distensión en la porción tubárica, en la trompa de falopio. Y como hay poca distensión al ir creciendo el embarazo ectópico, va a producir la rotura de estas paredes, lo cual va a producir una hemorragia intensa. En la ecografía vamos a ver líquido libre en cavidad, vamos a encontrar metrorragia, vamos a encontrar mucho dolor en la paciente, inestabilidad hemodinámica. Entonces mucho cuidado con este 90% de los casos. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Este es el seguimiento. El segundo o la segunda conducta que vamos a tomar es la del tratamiento médico. Este igual va a ser en base a metotrexate en pacientes que estén con estabilidad hemodinámica. ¿Qué quiero decir? Que otra vez, la paciente ha llegado por un control por su amenorrea y hemos llegado a un diagnóstico de un embarazo ectópico. Entonces debemos tener en cuenta que para darle el tratamiento médico debemos observar que no haya un embarazo ectópico roto, que no se haya roto, no haya datos de sangrado, o sea que no haya líquido libre en cavidad, y la beta HCG sea menor a 2000 miliunidades ml. Muy bien, si contamos con estos criterios, vamos a darle el tratamiento en base a metotrexate y vamos a añadir ácido folínico para prevenir su toxicidad. Acá tenemos las contraindicaciones absolutas del uso de este medicamento en el caso de que la paciente esté en lactancia o tenga una disfunción ya sea renal, hepática, pulmonar o hematológica. En el caso igual de enfermedad acidopéptica o hipersensibilidad, que quiere decir alergia al fármaco. En el caso de una contraindicación relativa, hablaríamos de que no vamos a dar un tratamiento en base a metotrexate a pacientes en las que encontremos un saco gestacional mayor a 3.5 centímetros y o también la actividad cardíaca embrionaria. En este caso vamos a mandar al siguiente tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico. En el caso del tratamiento quirúrgico vamos a realizarlo por dos opciones, o la laparoscopía o la laparotomía. Muy bien. Esto va a depender mucho de la estabilidad hemodinámica de nuestra paciente. En el caso de que la paciente se encuentre con toda la clínica que indicamos, que haya sangrado, que haya dolor y que encontremos un embarazo ectópico, ya sea roto, podríamos hacer una laparoscopía solo en caso de que la paciente esté hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir? Que no haya un shock hipovolémico, que las presiones arteriales se encuentren dentro de rango, y en el caso de que sí haya shock, datos de shock, haya datos de una rotura con sangrado profuso, prácticamente vamos a utilizar o vamos a hacer una laparotomía. Dentro de estas dos opciones de tratamiento quirúrgico, vamos a preferir obviamente primero la laparoscopía.
Aunque esto mucho va a depender de nuestra paciente y los deseos genésicos que tenga, eh, para saber si es que aún quiere tener hijos. Si es joven va a querer obviamente tener hijos, si es bastante mayor tal vez ya tiene sus deseos genésicos cumplidos. También debemos decidir esto en base a la localización del embarazo ectópico. Muy bien, la primera técnica que vamos a utilizar es una técnica conservadora que se llama la salpingostomía lineal. Como su nombre lo indica, vamos a hacer un corte. Ostomía, estamos haciendo un corte donde se va a conservar la trompa y vamos a retirar el embarazo ectópico por el lado del borde libre, o sea, el borde antimesentérico. Muy bien, y vamos a realizar el aspirado del contenido ovular. Eh, en esto debemos tener en cuenta que necesitamos un par de parámetros que van a ser un saco gestacional pequeño menor a 4 centímetros y que esta trompa de falopio no haya sido intervenida en alguna vez anterior, o sea que tenga poca fibrosis también. En el caso de escoger una salpingectomía total, ¿qué quiere decir? Ectomía, extirparlo, ¿no es verdad? Entonces, en el caso de tener que extirpar por completo la trompa afectada, vamos a hacerlo en pacientes que tengan sacos gestacionales mayores a 4 centímetros o que estén muy fibrosados. Obviamente se va a proceder a retirar toda la trompa de falopio y prácticamente vamos a preferir hacer este procedimiento por laparotomía. La salpingostomía se puede hacer por laparoscopía, como también se podría hacer por laparotomía, pero está eh, como primera opción la laparoscopía. Muy bien. Es más, espero les haya servido este tema. Si es que les sirve, si es que les es de ayuda, también les solicitaría puedan ayudarme a mí dando like, dándole compartir o comentando este video. Muy bien, hasta luego.